Siguen las reacciones a lo que escuchábamos pasadita a las 11 de esta mañana en cadena nacional, sí, desde Ucité, en la comuna de Independencia, los ejes de lo que se ha denominado el pacto fiscal, que son un total de 6 ejes. Vamos a tratar con la información de la que disponemos de entrar al detalle o lo que podría darse a esperar de este anuncio que ha hecho el presidente de la República. Claro, sabemos, bueno, son estos 6 ejes, se entiende, ¿no?, que él propuso 2 iniciativas, una para aumentar fiscalizaciones, otra para los cambios en el impuesto a la renta de empresas y de personas que tengan más ingresos, ¿no? Todo en el marco de gastos por 8.000 millones de dólares, justamente entre ellas el aumento de la PGO 250.000 pesos, disminuir la lista de espera, mayor seguridad, en fin. El tema tributario, ¿no?, que da cuenta de, evasión, elusión, bueno, en fin, todo lo tributario lo vamos a comentar, todo lo que sabemos, al menos estos anuncios que ha hecho el presidente, con quien es director del Centro de Estudios Tributarios de la FEN de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, analizando, desglosando la información que tenemos hasta ahora, ¿no?, de este pacto fiscal. Profesor, hemos hablado con usted varias veces del tema tributario en nuestro país y lo comentábamos fuera de micrófono. ¿Cuántas veces han habido iniciativas justamente para, por ejemplo, el tema de la evasión y de la elusión? A su juicio, ¿o cómo toma justamente las palabras del presidente los anuncios que ha hecho? Conocemos los titulares, sí. Y los titulares son más bien generales. A mí me parece que van en una dirección correcta, pero es evidente que esto tiene que traducirse en un proyecto de ley, y en ese proyecto de ley ya podremos tener una opinión más acabada respecto de las tareas y de las cosas específicas de detalle. Por el momento, como le digo, a mí me parece que es un avance en el sentido de que esto es un pacto más bien global que no solamente involucra el aspecto tributario, sino que también aspectos de gasto y de mayor eficiencia en la forma en que se disponen los recursos fiscales. Profesor, sí se hace mención, por ejemplo, en el cuarto foco, donde se anuncia la incorporación de incentivos fiscales equivalentes al 0,5% del PIB. También se habla de reducir, pero podríamos ir por parte, ¿qué tipo de incentivos fiscales podrían cumplir esa meta del 0,5% del PIB a su juicio? Bueno, le reitero que conocemos solamente los detalles. Hay algunas cosas que se están señalando, por ejemplo, la introducción de una depreciación semi-instantánea. La depreciación es un mecanismo que permite, por ejemplo, que si una panadería compra un horno para aumentar su producción, esto lo pueda llevar a gasto de manera inmediata y no diferido en el tiempo, y entonces, claro, eso le permite pagar menos impuestos, pero lo que te dice en la minuta, al menos que se está distribuyendo, es que hay una depreciación semi-instantánea. ¿En qué consiste? ¿En cuántos años? Si hay algún límite o no, eso lo vamos a conocer con un poquito más de detalle después. ¿Qué impacto tiene la reducción en tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, profesor? Bueno, esto es uno de los elementos que ha sido mencionado en forma frecuente como uno de los grandes escollos para aumentar la inversión, porque fíjese que el tema tributario, la carga tributaria, es decir, cuánto vamos a pagar después de llevar a cabo un proyecto de negocios, es importante, pero también se debe considerar los tiempos. Imagínese, por ejemplo, una inversión de carácter minera, que a veces se demoran 8 o 10 años desde que se plantea llevar a cabo esta inversión. Si a estos 8 o 10 años, que es el tiempo normal, se le añade mucho tiempo respecto de las tramitaciones medioambientales, respecto de los permisos, evidentemente el proyecto se empieza a tornar menos atractivo. Entonces a mí me parece algo muy importante. Ojalá concretar la idea de pasar a una ventanilla única en que las empresas no tengan que recorrer distintas instituciones públicas para obtener estos permisos, sino que puedan hacerlo todo en una tramitación y que haya una mayor coordinación estatal. Profesor, entendiendo que los detalles los vamos a ir conociendo en el camino, ¿no? También se pueden hacer modificaciones, en fin, pero a su juicio, como experto que ha analizado este tema tanto tiempo, han sido cuántas las iniciativas de reforma tributaria en los últimos años, en los últimos gobiernos, ¿qué
hay que hacer sí o sí en nuestro país para disminuir la desigualdad, para financiar estos 8.000 millones de dólares que mencionaba el presidente en la priorización de algunas iniciativas? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hay que mejorar sí o sí? ¿Hacia dónde hay que mirar quizás alguna herramienta o algún modelo que tenga otro país en el tema tributario en particular? Son varias las tareas que hay que enfrentar. Yo diría que hay que priorizar, y una de las principales prioridades de nuestro sistema tributario es lograr una mayor estabilidad. Nosotros hemos tenido en los últimos 10 años por lo menos unas 3 reformas que modifican, que alteran los pilares fundamentales de nuestro sistema. Y esto es tremendamente complicado porque volvamos al ejemplo de una empresa minera. Si tú vas a tener un proyecto andando en 10 años y te pregunta el inversionista, bueno, ¿cuánto es lo que yo voy a pagar de impuestos? Y no eres capaz de dar una respuesta adecuada porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro, eso genera una tremenda incerteza. Y eso no quiere decir que haya que cobrar poco impuesto. Lo que quiere decir es que hay que determinar con cierta estabilidad cuál es la carga que va a tener finalmente inversionista. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales. Simplificar el sistema tributario que ha ido siendo cada vez más complejo y los auditores probablemente deben verlo todos los años al momento de declarar el impuesto a la renta. Revisar las exenciones. Esto es una cosa súper importante y una de las cosas que pone énfasis en este plan es la lucha fuerte en contra de la evasión y elusión, que evidentemente mina el pacto social que tenemos en torno a que todos tenemos que colocar de nuestra parte para financiar los gastos estatales. Muy bien, profesor, le queremos agradecer el tiempo que se ha dado para discutir estos titulares, como ha dicho usted, de los 6 ejes del pacto fiscal que anunció esta mañana el presidente de la República. Vamos a seguir atentos al detalle, por supuesto, y agradecemos siempre su disposición a conversar con nosotros. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.